El público general lo llama el cuento de hadas del siglo, el expediente de una diosa de Hollywood que aseguró a su príncipe y vivió feliz en un enclave mediterráneo. Pero la inteligencia desclasificada tras décadas de silencio palaciego y propaganda fotográfica meticulosamente orquestada, revela un escenario operativo mucho más crudo y devastador. Grace Kelly jamás encontró un cuento de hadas. Usted y yo sabemos que fue reclutada para una transacción geopolítica de alto riesgo, una prisión dorada forjada con protocolo católico y diplomacia gélida. Los análisis de comportamiento revelan que tras esas sonrisas tácticas había una soledad casi letal y una traición estructurada que inició apenas pisó el territorio de Mónaco. Lo que hiela la sangre es el informe de que el príncipe Rainiero III ocultó un secreto crítico hasta su muerte. Una confesión tardía que hace pedazos la fachada histórica de su alianza. Los datos apuntan a que este supuesto romance histórico fue estrictamente una fusión corporativa calculada. Diseñada con precisión quirúrgica para rescatar un microestado en bancarrota, esto no es prensa rosa, es el desmantelamiento táctico de un fraude histórico. Acompáñeme a inspeccionar los puntos más oscuros de esta operación encubierta. Para entender a la víctima, debemos evaluar el panorama geopolítico de 1950. Mónaco no operaba como el refugio fiscal de autos exóticos y rascacielos que monitoreamos hoy. Era una zona muerta al borde del colapso institucional. El príncipe Rainiero III lideraba un régimen inestable, tanto a nivel operativo como a nivel estratégico. Su vecino, el implacable general Charles de Gaulle, estaba perdiendo la paciencia ante la evasión fiscal y amenazaba con cortar los servicios básicos para luego anexar el Principado a Francia. Nuestro primer hallazgo es contundente. Mónaco funcionaba prácticamente como una corporación fallida que requería urgentemente una reestructuración de marca total. El verdadero arquitecto en las sombras fue Aristóteles Onassis, el magnate naviero griego que manejaba todos los hilos económicos de la región. Su asesoramiento al monarca fue fríamente táctico. La diplomacia estándar no protegería al Estado. Solo una inyección masiva de prestigio mediático lo lograría. El reporte indicaba adquirir un activo estadounidense de alto perfil, alguien que atrajera capital extranjero, blindando así a Mónaco contra cualquier ofensiva militar francesa. El objetivo inicial de Onassis era Marilyn Monroe, pero el comité interno la descartó por considerarla un riesgo demasiado alto para el protocolo católico. Buscaban un perfil impecable y calculador. Requerían la autoridad visual de Grace Kelly. En esa fase operativa, ella no era un sujeto de interés romántico. Era pura estrategia comercial, una herramienta para garantizar la supervivencia geopolítica. Analicemos la otra cara de la moneda. ¿Por qué el activo más valioso de Hollywood accedería a liquidar su propia carrera? Los perfiles psicológicos señalan un trauma profundo. Ella buscaba desesperadamente la validación de su figura paterna, el implacable Jack Kelly. Como magnate de la construcción y atleta de élite, Jack clasificaba el cine como simple prostitución glorificada. No importaba la cantidad de premios Oscar que acumulara. Ella jamás pasaba sus estrictos estándares de control. El estatus real operaba como su maniobra definitiva, el único rango capaz de quebrar la tiranía y asegurar el respeto de su padre. Los registros son más perturbadores al revisar las cláusulas del acuerdo. Incluso antes de firmar cualquier compromiso diplomático oficial frente a los medios, el protocolo exigió someterla a una inspección médica invasiva y denigrante, estrictamente para certificar su capacidad reproductiva. El Principado requería un heredero legal para no perder su soberanía ante Francia. La catalogaron como una incubadora de lujo, no como una compañera sentimental. Revisando los flujos financieros, Rainiero no tenía liquidez. Jack Kelly inyectó una dote de $2 millones, un aproximado de $22 millones ajustados a la inflación actual. Prácticamente financió su propio encarcelamiento. Ese supuesto evento nupcial de 1956 fue catalogado por el propio objetivo, Grace, como el carnaval mediático del siglo. Registramos un colapso táctico. 1.800 reporteros bajo temperaturas extremas, una operación orquestada por MGM, quienes transmitieron el evento como cláusula obligatoria para rescindir su contrato laboral previo. La evidencia documental es irrefutable. El corporativo controlaba los derechos de transmisión nupcial. En la iglesia, los analistas notaron a un Rainiero tenso, evitando completamente el contacto visual, sudando bajo presión, mientras el activo principal lucía pálido y disociado, velando su propia identidad civil. Cuando las unidades de filmación se retiraron, un silencio sepulcral neutralizó el palacio. El perímetro no era ningún hogar. Era un complejo militar medieval, frío y estancado cronológicamente.
La Guardia Interna, subordinada a la madre del príncipe, monitoreaba a la recluta estadounidense con extrema hostilidad. Sus deficiencias lingüísticas en francés eran claras. Desconocía las normativas locales, mucho más rigurosas que la inteligencia británica. La mantenían aislada e incapacitada, sin autorización para moverse sin escoltas tácticos o contactar fuentes externas libremente. Su declaración filtrada fue clara, cito: «Siento que protagonizo una grabación interminable bajo cautiverio. No era paranoia, eran los hechos. Usted y yo debemos revisar los archivos de la crisis diplomática de 1962. El general Charles de Gaulle escaló las hostilidades, ejecutando un bloqueo táctico total en la frontera. El mando monegasco estaba acorralado logísticamente, y el peso de ejecutar una operación de rescate cayó sobre Grace. Fue desplegada como el escudo político del régimen. Paralelamente, nuestro informe indica que Alfred Hitchcock intentó extraerla de ese aislamiento. Enviándole el libreto de Marnie, el activo mostró signos de reactivación. Requería esa misión para mantener su estabilidad mental. El monarca autorizó la extracción al notar su deterioro cognitivo. Pero el panorama se complicó. La población civil rechazó violentamente que su símbolo de Estado interpretara a una ladrona en cines. La directiva era clara: exigían propaganda impecable, no un humano real. Sometido al escrutinio civil, Rainiero vetó la operación. Hitchcock cortó comunicaciones con furia, dejando a Grace psicológicamente aniquilada. Los reportes médicos indican que se atrincheró en sus aposentos, sufriendo un quiebre depresivo prolongado al comprender que jamás lograría escapar de allí. Su expediente como creadora independiente había sido clasificado y cerrado. Desde esa fecha de corte, la identidad civil fue neutralizada permanentemente, permitiendo que el holograma diplomático tomara el control absoluto. Para la década de 1970, el experimento mediático era radiactivo. El análisis de inteligencia muestra a un líder resentido, incapaz de soportar que las masas idolatraran al activo y no al monarca. Él controlaba el Estado, pero ella era el verdadero poder. Nuestro análisis muestra que él cobró venganza con frialdad, silencio y ausencias. Para nosotros, los expertos, es claro. Ya no operaban bajo la fachada de un matrimonio tradicional. Rainiero coleccionaba amantes para validar su ego masculino. Grace, y cualquiera que estudiara a la élite de Mónaco, conocía esta dolorosa verdad. Nuestro perfil indica que usó la filantropía como salvavidas, aunque esa soledad crónica la devoraba por dentro. Los registros indican que ahogaba sus noches en champán. Subió de peso, se ocultó tras lentes oscuros, y nosotros podemos detectar una depresión clínica en cada fotografía de esa época. Los documentos confirman que compró un departamento parisino en la avenida Foch. Fue un intento desesperado por huir del espionaje de La Roca. Las filtraciones revelan que planeaba divorciarse. El peor escándalo posible, justo antes de la tragedia. Ustedes y nosotros vamos a destapar lo que pasó la mañana del 13 de septiembre de 1982. La presión destruyó a la víctima. Grace tomó el volante de su Rover 3500, saliendo desde su finca en Rock Angel. Ella odiaba manejar. Los especialistas sabemos que la clave del siniestro radica en un detalle muy minúsculo. Despidió al chofer porque la parte trasera del vehículo estaba saturada con vestidos caros que no debían arrugarse. Bajaba por esa misma ruta empinada donde décadas atrás filmó una persecución para la película Atrapa a un ladrón. Nuestra reconstrucción del choque muestra que perdió el control en una curva cerrada. No hallamos huellas de derrape. El auto cayó 40 metros hacia un barranco. La prensa amarillista culpó injustamente a su hija Estefanía de ir manejando, pero nuestros peritajes médicos confirmaron los hechos reales. La princesa sufrió un microinfarto cerebral exacto mientras controlaba el volante. Psicológicamente, su cerebro estaba desgastado por la angustia y migrañas crónicas. Colapsó una fracción de segundo, causando el fatal desenlace de Hollywood. Pero hay datos más turbios. Al príncipe le tocó la decisión más desgarradora: desconectar el soporte vital de la mujer con la que firmó un contrato matrimonial 26 años atrás. Ese 14 de septiembre de 1982 falleció Grace Kelly, sepultando definitivamente el glamour del principado. El hallazgo más patético de nuestra investigación abarca los 23 años que él sobrevivió como viudo. Jamás pisó el altar de nuevo. Mutó en el príncipe constructor, levantando rascacielos y robándole terreno al mar, mientras habitaba un palacio con aura de morgue. Sus confesiones más crudas quedaron registradas justo antes de fallecer. Durante las últimas entrevistas, admitió sentir una culpa asfixiante ante sus analistas. Confesó que prácticamente secuestró la existencia de Grace Kelly. Reconoció que ella jamás conoció la felicidad ahí.
Sabemos que su paranoia por rescatar la corona aplastó fríamente el talento de una mujer que definió el siglo XX. Afirmó amarla demasiado, pero permitió que la maquinaria monárquica destrozara al ser humano. Este sujeto entendió, cuando ya no había vuelta atrás, que coronó a un fantasma. Los números son fríos al evaluar este modelo de negocios en Montecarlo. Cada lujoso rascacielos se sostiene sobre lo que nosotros llamamos la estrategia de manipulación más letal. Usar a la actriz como carnada trajo a los multimillonarios del mundo, transformando un paraíso en quiebra en la capital del dinero. Pero el verdadero costo, según los expedientes, fue silenciarla. Sus herederos también respiraron el tufo de esa prisión dorada. Los traumas documentados y la rebeldía extrema de Carolina y Estefanía responden lógicamente a esa dictadura emocional que su madre tuvo que soportar en vida. La fuga de Estefanía hacia la industria musical y los circos no fue coincidencia. Psicológicamente representó la libertad que a la estrella de cine le arrancaron. Toda la evidencia es innegable. Desde entonces, estudiamos a los Grimaldi como un caso clínico de linajes tóxicos. Una reacción en cadena que comenzó, sin duda, con esa transacción comercial pactada en 1956. Hay detalles peores. Ustedes y nosotros debemos revisar el infame contrato de fertilidad. Al escarbar los archivos de los años 50, notamos que las leyes sucesorias operaban como armamento pesado. Sin un niño varón en la ecuación, el gobierno francés los habría invadido. Nuestros registros confirman que esta boda fue pura táctica de supervivencia militar. Ella funcionó como escudo humano. Al llegar al altar, su perfil no era de enamorada. Era un misil diplomático en toda regla. Analizando sus finanzas, los millones aportados por Jack Kelly fondearon a una realeza europea que estaba en bancarrota total durante la crisis de la posguerra. Aquí observamos cómo la aristocracia obsoleta exprime los dólares frescos de América. Fue una simple transacción financiera, donde la protagonista sirvió de puente y terminó calcinada. Como investigadores privados, los archivos más oscuros de su intimidad nos dejan helados. El director Hitchcock, quien la perfiló magistralmente, declaró alguna vez que su actriz favorita parecía un volcán sepultado bajo hielo. Él detectó la agresividad detrás de esa fachada perfecta. Sin embargo, nuestro análisis confirma que en Europa jamás la dejaron explotar. Su equipo de relaciones públicas controlaba tanto su entorno, que para los años 70, las evaluaciones psicológicas la describían como un espíritu roto. Para sobrevivir al trauma, adoptó pasatiempos patéticos como secar flores o recitar poemas. Simples mecanismos de defensa para tolerar su elegante celda de máxima seguridad. La prueba de esta tortura son las cartas enviadas a sus confidentes, donde denunciaba la frialdad insoportable que se respiraba en los pasillos de la residencia. Añoraba el caos de Nueva York, la adrenalina de los estudios de grabación y el simple derecho al anonimato total. Y el peritaje se pone peor. Los diarios revelan que la vejez del monarca transcurrió en un luto macabro. Conservó la recámara de ella intacta, casi como una escena del crimen. Estudiando su comportamiento, esa obsesión no venía del amor, sino de la monstruosa culpa de saber que él mismo la había sentenciado. En retrospectiva, asumió que el falso romance que comercializaron destruyó hasta los cimientos a la única mujer por la que sentía algo real. Los testimonios filtrados dicen que se arrepintió de no dejarla volver a los sets de filmación. Debió elegir al ser humano por encima del protocolo. Usted y yo acabamos de destripar la maldición monárquica. Una empresa familiar que sacrificó la sangre por mantener el poder y que hoy sigue tragándose sus propios errores. Tú y yo vamos a reconstruir la cruda escena pericial de 1982. Descartamos las teorías de conspiración sobre frenos saboteados. Para nosotros, los investigadores, el hallazgo físico más macabro en la carretera fue la total ausencia de huellas de derrape. Nuestro análisis forense lo confirma. Grace jamás pisó el freno porque ya había perdido el conocimiento. Neurológicamente colapsó. El evento cerebrovascular fue el fallo biológico final en una mujer sometida a un nivel de estrés tóxico implacable durante 26 años seguidos. La institución no solo deprimió su mente, literalmente destrozó su fisiología. Al cerrar nuestro informe clínico sobre el mito, el dilema persiste. ¿Acaso el deber de Estado justifica la aniquilación psicológica del paciente? Nuestro peritaje expone la tragedia completa, documentando desde la extorsión millonaria inicial, pasando por el daño neurológico causado por una depresión severa, hasta los 23 años de luto del viudo. El público mira fotografías de archivo. Nosotros analizamos los barrotes biológicos. Si te interesa que los peritos sigamos desclasificando las verdades letales detrás del trono, deja tu me gusta y suscríbete a nuestra unidad de investigación. Analicemos esto tú y yo en los comentarios.
Con ese nivel de toxicidad, ¿hubieras acatado el protocolo o huido para sobrevivir? Únete a nuestro equipo para proteger la evidencia. El expediente de Grace Kelly demuestra clínicamente que la fama funciona como una prisión de máxima seguridad, donde la rehén es la única sin copia de las llaves. Nuestra investigación forense no termina ahí. El enlace actual con este trauma documentado es el príncipe Alberto II. Los registros muestran sus intentos por modernizar el principado, pero la sombra patológica de sus padres lo asfixia. Él custodia el mito, aunque conoce los barrotes de esa jaula dorada. Nuestra minuciosa reconstrucción de su vida arroja una conclusión innegable. El mayor riesgo de mortalidad en un palacio es mantener intacta tu humanidad. Analizamos a una mujer que sacrificó su salud para estabilizar a una nación entera, y el sistema sociopolítico simplemente se negó a brindarle primeros auxilios. El espectáculo mediático del siglo concluyó en una cripta sombría, pero gracias a las investigaciones, las piezas de esta autopsia al fin encajan. Los números no mienten y resultan perturbadores. Al auditar las consecuencias, descubrimos que el deceso de Grace funcionó como un rescate táctico para la monarquía. El análisis macroeconómico revela que el luto masivo blindó la soberanía del Principado en el mapa, justo frente a la inminente y agresiva integración europea. Incluso post-mortem, funcionó como un activo publicitario invaluable. Esa es la matemática fría de la corona. Un cadáver legendario genera más dividendos que una mujer viva planeando su divorcio. Grace Kelly operó como princesa hasta el paro cardiorrespiratorio, pero su perfil psicológico anhelaba recuperar su identidad. Tú y yo debemos seguir cuestionando estas simulaciones de cuentos de hadas. Aquí cerramos el expediente clínico de hoy. La evidencia forense es lo único capaz de desmantelar la propaganda. Mantengamos la lupa sobre las instituciones que exigen sonreír bajo tortura.